Bien, buenos días. Damos comienzo al pleno que, aunque es ordinario, por acuerdo de los distintos grupos de la corporación, lo vamos a dedicar casi en exclusiva a los presupuestos, al proyecto de presupuesto para el año 2018 y, bueno, se introducirán también dos asuntos por vía de urgencia, que ya lo hemos tratado también en la Junta de Portavoces, pero, como digo, casi el 100% de este pleno se va a dedicar al proyecto de presupuesto para el año 2018. Tal como se acordó en la comisión informativa, tras la exposición del alcalde, que contará con 20 minutos, habrá un primer turno para los distintos portavoces de los grupos políticos de 20 minutos, un segundo turno de 10 y luego uno de cierre, para mí de 5. Por lo tanto, yo creo que con 30 minutos cada portavoz es tiempo prudencial, aunque si se necesita algunos minutillos más, naturalmente, no vamos a interrumpir a los portavoces que hagan uso de esos minutillos de más. Pero, bueno, yo creo que haciendo un esfuerzo de concreción y de síntesis podemos darle a entender a todos los telespectadores de Canal COIN Televisión y los que nos sigan por la radio, pues de los posicionamientos políticos de cada uno de los grupos, para que sea entendible y comprensible para los oyentes. Como es un pleno ordinario, comenzamos con el punto 0, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Por lo tanto, si hay algo que alegar, algo que plantear, la damos por aprobada y entramos en el punto número 1, que es la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2018. Por lo tanto, el señor secretario tiene la palabra para la lectura del dictamen de la comisión informativa. Buenos días. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo, Ordenación del Territorio, Infraestructura y Servicios, en sesión de 19 de octubre de 2017, acordó por mayoría, con el voto a favor del Grupo Popular y las abstenciones de los grupos Socialista, Izquierda Unida, Andalucista y Unión Progreso y Democracia, informar favorablemente la propuesta de efecto y someter a pleno el dictamen en los siguientes términos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 18 del Decreto 500/1990 y 126 siguientes del Real Decreto Legislativo 781/86, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto del excelentísimo Ayuntamiento de Coín con el detalle que se indica. Segundo, aprobar inicialmente el presupuesto del organismo autónomo de radio Canal COIN Televisión con el detalle que se indica. Tercero, aprobar inicialmente el estado de consolidación del presupuesto. Cuarto, aprobar la plantilla del Ayuntamiento. Quinto, aprobar la plantilla del Patronato Canal COIN Radio y Televisión con el detalle que se indica. Sexto, este presupuesto general será expuesto al público por un plazo de 15 días hábiles previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, tablón de edicto de la entidad y en la sede electrónica, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Séptimo, el presupuesto general se considerará definitivamente aprobado si durante el citado periodo no se presentan reclamaciones y entrará en vigor en el ejercicio correspondiente una vez publicado el resumen por capítulo de cada uno de los presupuestos que lo integran en el Boletín Oficial de la provincia. Bien, pues comenzamos este debate importante de los presupuestos a los recursos que tiene este ayuntamiento o de los que va a disponer a nivel de previsiones, porque naturalmente estamos hablando de un ejercicio presupuestario que comenzará, si todo discurre por los cauces normales, el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2018. Por lo tanto, estamos haciendo unas previsiones para un ejercicio presupuestario que comenzará dentro de 2 meses aproximadamente y que, por lo tanto, es un documento vivo que, aunque hemos intentado concretar lo máximo posible esas partidas o recursos que vamos o pretendemos obtener a lo largo del ejercicio, a qué lo vamos a destinar, indudablemente, al ser un documento vivo,
estará sujeto a las modificaciones oportunas que se vayan planteando a lo largo del ejercicio. Por lo tanto, partimos de un presupuesto, de una previsión de presupuesto que lleva en su capítulo de ingresos total la cantidad de 22.162.023 euros con 71 céntimos, lo que supone un descenso con respecto al presupuesto del año pasado de un 5,10%, y donde se contempla un capítulo de gastos generales para todo el ejercicio de 20.125.608,13 céntimos, lo que supone también un descenso del 4,88% con respecto al ejercicio presupuestario del año 2017. Este presupuesto nace con un superávit inicial de algo más de 2 millones de euros con el que pretendemos corregir el remanente negativo de tesorería con el que se cerró el último ejercicio presupuestario liquidado, que es el del año 2016, que, como recordarán, se cerró con un remanente negativo de tesorería de más de 100.000 euros, por encima de 100.000 euros, aunque es cierto que hemos rebajado el déficit en los últimos años desde 12,5 millones que planteó la liquidación del año 2011 a 190.000 euros aproximadamente, que es la liquidación del año 2016. Por lo tanto, este superávit inicial viene a corregir ese remanente negativo de tesorería del año 16 y, al mismo tiempo, a dar cumplimiento a las medidas que hemos adoptado en el Plan de Ajuste 2012-2032 y en el Plan de Reequilibrio Municipal. Quiero, antes de continuar, agradecer el esfuerzo del concejal del área, Francisco Santos, concejal del área Economía y Hacienda, entre otras, la de todos los concejales que también han participado el equipo de Gobierno a la hora de configurar estos presupuestos. Como sabéis, cuando los recursos son limitados, todos y cada uno de los concejales quisiera el mayor número de recursos posible para sus distintas áreas, pero cuando lo que hay es lo que hay que intentar redistribuirlo y repartirlo entre todas las áreas para que podamos atender las necesidades de los ciudadanos de la forma más completa en cada una de las áreas. Pero también quiero agradecer a todos los concejales su participación y, como no, al interventor Rogelio Navarrete, que bueno, ya no está con nosotros porque cesó hace escasamente una semana y media, con destino a otro ente local de la Comunidad Autónoma Andaluza, pero que efectivamente han sido muchas las tardes que hemos compartido con él también para elaborar estos presupuestos. Por lo tanto, agradecer a todos su esfuerzo y su trabajo. Como decía, es un presupuesto que nace con superávit inicial y que, además, municipales. Es un presupuesto prudente en cuanto a los ingresos, porque, como podrán comprobar, hemos reducido el capítulo de ingresos porque hemos querido ser muy prudentes a la hora de establecer esas previsiones de ingresos. En cualquier caso, si luego los ingresos son superiores, pues bienvenido sea. Pero sí es que es cierto que hemos querido adoptar unos criterios de prudencia a la hora de valorar o de prever los ingresos que vamos a tener, y para ello hemos tomado unos datos significativos, como es la liquidación del año 2016, que es el último ejercicio presupuestario que está liquidado al 100%, el avance de la liquidación de 2017 hasta aproximadamente final de septiembre y, naturalmente, también los informes que nos vienen del Patronato Provincial de Recaudación, que es el órgano gestor de nuestro impuesto o tasa, que es el que más o menos nos orienta en esas previsiones de ingresos para del año que viene. Por lo tanto, como digo, hemos querido ser muy prudentes en cuanto a la previsión de ingresos y, a la vez, muy realistas a la hora de establecer los gastos. Realistas para que no nos falte luego créditos para poder destinar a esas necesidades que tiene nuestra ciudad a lo largo de todo un año presupuestario. Por lo tanto, muy prudente a la hora de prever los ingresos y muy realista a la hora de consignar los proyectos de gastos para atender esas necesidades de nuestra ciudad. Es un proyecto que apuesta por la inversión, y para ello hemos aumentado este año los recursos propios en el plan de inversiones en 680.000 euros. Es importante que haya una apuesta importante por la inversión en servicios sociales, en cultura, en turismo, en educación, deporte, agricultura, ganadería, en la mejora de nuestra ciudad en el ámbito urbano, y para ello yo creo que lo mejor
Lo seguimos haciendo en el 17 y para el año 2018 proponemos también la congelación de los impuestos, precios públicos y tasas. No se aumenta la presión fiscal de los ciudadanos coineños y ni siquiera se incrementa con el IPC, que es algo que se podría hacer de manera automática, pero ni siquiera vamos a aumentar o incrementar estos impuestos, estos tributos con el IPC. Por lo tanto, cuarto año de congelación consecutiva. Se disminuye la carga financiera. Capítulo 9, como podrán comprobar, en el capítulo de gastos se disminuye de manera importante la carga financiera en el 3 y en el 9, en el 3 un poco menos, porque son los intereses de mora y costes financieros. Pero en el capítulo 9 sí que hay un importante descenso y eso viene motivado por dos cuestiones. La primera de ellas es que se han satisfecho ya préstamos que veníamos arrastrando de años anteriores, de ejercicios anteriores, y se han finalizado, por lo tanto, préstamos finalizados, pues préstamos que ya no tenemos que pagar. Y, en segundo lugar, porque, como recordarán también, se llevó a cabo una prórroga en la carencia del capital de los préstamos ICO, préstamos que se suscribieron para hacer frente a las deudas con los proveedores que superaron los 12,5 millones de euros y que al haberse aplazado el pago del principal en esos 3 años, pues nos permite disponer y liberar una serie de recursos que destinaremos a otras cosas. Entre otras, yo creo que son dos de los asuntos más importantes que tiene este presupuesto. Digo, entre otras cosas, eso lo vamos a destinar, en primer lugar, a un plan estratégico de subvenciones, donde vamos a destinar 100.000 euros, en concreto, en el capítulo 4 de transferencias corrientes, a destinarlo al fomento del empleo y a la mejora del comercio en nuestra ciudad. Por lo tanto, 100.000 euros que destinamos a un plan estratégico de subvenciones para el comercio y el empleo. Y también, como novedad, planteamos este año los presupuestos participativos, para lo cual destinamos en el capítulo 6 de inversiones y con recursos propios la cantidad de 150.000 euros que va a venir a dar participación a los ciudadanos, participación a nuestros vecinos, para que se interesen, para que se comprometan también con su ciudad y puedan aportar ideas, aportar proyectos, aportar sugerencias para mejorar la calidad de vida también de los entornos urbanos donde ellos viven. Para ello se ha establecido un protocolo de presupuestos participativos que dará comienzo pues, en el 1 de noviembre, es decir, la semana próxima, y que llevará a cabo hasta el 31 de enero, donde los ciudadanos podrán participar, ya se le dará la publicidad pertinente para que todo el mundo lo conozca, y los ciudadanos puedan participar y decidir el destino de parte de los recursos municipales que tiene este ayuntamiento. Cumplimos con la legalidad vigente porque garantizamos la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Como decía, y entrando ya un poco más en detalle, en el capítulo de gastos tenemos el gasto de personal, que asciende este año a 10.354.638,28 euros, lo que supone un incremento con respecto al año pasado del 1,91%. Este incremento está motivado, entre otras cosas, por la previsión de la subida del incremento también del 1% que esperamos o prevemos que se va a llevar a cabo, esa subida a los empleados públicos por parte del Gobierno central. Es el tercer año consecutivo. 2 anteriores se han materializado. En el año 16-17 se ha incrementado un 1% los sueldos y salarios de los empleados públicos. Y en este ejercicio presupuestario del 18 preveemos, aunque todavía no lo sabemos, porque naturalmente los presupuestos generales del Estado ni siquiera han entrado en fase de debate, puesto que con el conflicto que ahora mismo existe en nuestro país y la situación tal como se encuentra, no se ha entrado a debatir, ni siquiera los presupuestos generales del Estado, pero a modo as cautelam hemos previsto un incremento de un 1%, que son naturalmente créditos indisponibles, créditos que no se pueden disponer de ellos hasta en tanto se produzca una resolución o una aprobación por parte de los presupuestos generales del Estado que autoricen y permitan esa disposición de fondos en torno a ese 1% para los empleados públicos. Un 1%, señoras y señores, que supone casi 130.000 euros. Es que un 1% parece una pequeña cantidad, pero un 1% de incremento en los sueldos y salarios de los empleados públicos supone 130.000 euros de incremento. A eso hay que añadir las ofertas públicas de empleo que queremos llevar a cabo en este ejercicio 2018 para llevar a cabo la tasa de reposición de los empleados municipales en torno a 7 plazas de reposición, que son las que nos autorizan el Gobierno central. Y en ese capítulo 1 también entran las jubilaciones, los premios a la permanencia, las ayudas a los empleados, como ayudas escolares, médicas, los trienios y la antigüedad. Y además de todas las contrataciones temporales que llevamos a cabo a lo largo del año, cuando se produce alguna baja de los trabajadores municipales o cuando hay que incrementar o reforzar determinados servicios en distintas áreas municipales. Por lo tanto, ese capítulo 1 de personal
asciende a la cantidad de 10.354.000. En el capítulo de bienes corrientes y servicios también se produce un incremento importante en este caso del 11%, 11,98%, que viene motivado principalmente por el incremento en los gastos que se destinan al patronato de recaudación. Si tenemos en cuenta un dato que es importante, si nos fijamos en el capítulo 2, solo tres partidas, como son la empresa concesionaria de la recogida domiciliaria de basura, el fluido eléctrico o el consumo eléctrico y el premio de cobranza, que es el premio que se le da, como digo, al Patronato Provincial de Recaudación, esas tres partidas solo suponen 2.200.000 euros de los 4.500 que supone el capítulo 2. O sea, tengan en cuenta que solo tres partidas se llevan el 50% del capítulo 2 de gastos. Con el otro 50% tenemos que llevar a cabo el mantenimiento de toda la ciudad, ¿no? Por lo tanto, es importante que reparemos en ese detalle. Los gastos financieros, como digo, se reducen escasamente un 2,37%, pasando a 593.267 euros, y esto lo compone por los intereses de los préstamos, incluidos los de la Seguridad Social atrasada, los intereses de demora, que preguntaba alguien en la comisión informativa que cómo hay tanto interés de demora. Pues sí, esos intereses de demora supone pues todas las deudas aplazadas con la Seguridad Social que estamos pagando, pues todas las devoluciones de subvenciones, todos los reintegros de subvenciones, todo eso lleva unos intereses de demora que naturalmente tenemos que satisfacer. Por lo tanto, en ese capítulo de gastos financieros se ha reducido sensiblemente, pero sigue en la cantidad de 593.000 euros. Las transferencias corrientes se incrementan este año por dos motivos principales. Una de ellas es, como digo, los 100.000 euros que se van a destinar al Plan Estratégico de Subvenciones para la creación de empleo y el fomento de la economía local en el comercio, y porque se incrementan también las transferencias a Canal Queen Radio y Televisión. Además de ello, se mantienen las ayudas a la emergencia social con 60.000 euros, se mantienen todas las subvenciones directas a colectivos y asociaciones, como pueden ser Camino para Renacer, Alzheimer, Luna Nueva, el AMPA López de Vega, subvenciona a los estudios universitarios, y también se incluyen todas las subvenciones a hermandades, cofradías, a la Coral San Juan Bautista, a Danza de Soraque, y de igual manera que los clubes deportivos, que este año sí vienen ya definidos, como recordarán, el año pasado venía una cantidad global para los clubes deportivos y luego, vía modificación de la base de ejecución del presupuesto, ya se especificaba cada una de las cantidades que iban a los clubes deportivos. Este año, en el capítulo 4 de transferencias corrientes, vienen ya especificados cada una de las cantidades que se lleva cada club deportivo. Por lo tanto, como digo, hacemos un ejercicio más de transparencia, porque todo el mundo, todos los ciudadanos pueden comprobar en el capítulo 4 de transferencias corrientes qué cantidad se lleva. Por ejemplo, la Unión Deportiva Coineña, 19.500 euros, el Atleti de Coín, 20.000 euros, el Club Baloncesto Deportivo Coín, 18.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los ciudadanos pueden comprobar y pueden saber qué fondos reciben de su ayuntamiento las distintas asociaciones, colectivos, hermandades, cofradías o clubes deportivos. También existen transferencias a los partidos políticos que entran en este capítulo, que son 26.700 euros, o las pagos, transferencias a los consorcios de bomberos y residuos sólidos urbanos. En cuanto al capítulo de inversiones, ya lo he dicho anteriormente, se baja en términos porcentuales globales un 28,26%, pero sí es cierto que se incrementa en un 45% el destino a los recursos propios. Como digo, eso pone de manifiesto la voluntad y el compromiso de este equipo de Gobierno para llevar a cabo esas inversiones. Transferencia de capital, pues supone el Hospital de la Caridad y la inversión en Canal Queen Televisión, y el pasivo financiero, que, como he dicho, baja un 61% a 609.000 euros debido a la amortización de préstamos y a la ampliación de la carencia de los préstamos. En el capítulo de ingresos, pues como he dicho anteriormente, hemos sido muy prudentes, no hemos acogido a la liquidación del 16, las previsiones avance del 17 y los informes que nos pasan del Patronato de Recaudación. El capítulo 1 ha bajado un 5,81%, el capítulo 2 sube un 9%, el capítulo 3, que son tasas y otros ingresos, sube un 7,51%. En el capítulo 6 y en el 7 sí hemos producido una baja importante y les voy a explicar por qué. El capítulo 6, que son las enajenaciones para destinarlos a inversiones, baja un 35%, y el capítulo 7, que son las subvenciones que recibimos de otras administraciones para inversiones, también baja un 47%. ¿Y por qué bajan estos dos capítulos de esas cantidades tan importantes? Porque hemos sido muy realistas a la hora de establecer qué posibilidades vamos a tener para poder llevar a cabo la inversión. Es decir, las inversiones, como he explicado muchas veces, tienen
3 líneas o 4 líneas de financiación. Los recursos propios, que sobre eso no hay duda, son los recursos propios del propio ayuntamiento, las subvenciones que se reciben de otras administraciones, la enajenación o venta de patrimonio para destinarlo a inversiones, los préstamos, que en este caso, en los 6 años que el Partido Popular lleva en este Gobierno, no ha pedido jamás un préstamo para inversiones, jamás, en 6 años, este será el 7º presupuesto, y jamás se ha pedido préstamo para inversiones, y un capítulo nuevo que introducimos, que es el PMS, Patrimonio Municipal del Suelo. El Patrimonio Municipal del Suelo son unos créditos que hay en este ayuntamiento, provenientes de unas ventas de patrimonio que se hicieron en su día, por importe superior a los 2 millones de euros, pero tenemos un cajón donde hay un crédito de 2 millones de euros, pero dentro del cajón no hay un solo euro. No hay ni un solo euro. Entonces, tenemos el crédito de los 2 millones de euros, pero no tenemos ni un solo euro. ¿Qué hacemos? Pues hacemos proyectos de gastos de inversión que, previo los informes de la asesoría jurídica, diciéndonos que esos proyectos son compatibles con el patrimonio municipal del suelo y los informes de intervención, nos permite que esos proyectos de gasto que vienen a mejorar la trama urbana, la ciudad, el entorno de la ciudad, nos permiten aplicarlo a patrimonio municipal del suelo. Aplicarlo el crédito, pero el dinero, los euros, tenemos que obtenerlo de recursos propios. Por lo tanto, por eso digo que es muy importante que tengamos en cuenta que en el capítulo de inversiones se reduce las subvenciones, si luego viene, bienvenida sea, si obtenemos una subvención que no tenemos prevista, pues establecemos una generación de crédito por ingreso, establecemos un proyecto de gasto vinculado a esa generación del crédito y podemos hacer la obra oportuna que se genere con esa subvención. Que la venta de patrimonio, como he dicho, se ha bajado a 90.000 euros, no se vende nada, naturalmente. Siempre tenemos la esperanza que a lo largo del año se pueda vender algo. Hemos pasado de presupuestar hasta algunos años 2 y 3 millones de euros en venta de patrimonio a dejarlo en 90.000 euros. Yo creo que es una cantidad significativa. Estamos hablando de las parcelas Sierra Gorda o los aparcamientos del parking de la Plaza Andalucía. Con que vendiéramos algo, podríamos cumplir fácilmente con esas previsiones de ingreso de 90.000 euros para destinarlo a inversiones. Pero, repito, las líneas de financiación de las inversiones se apoyan en este ejercicio en recursos propios y en patrimonio municipal del suelo, que es lo mismo o lo que equivale a recursos propios, que es lo que nos va a permitir llevar a cabo con toda seguridad esas inversiones que tenemos previstas. En el capítulo de inversiones, entrando un poco más al detalle, podemos decir que las novedades principales son los presupuestos participativos, a los que destinamos 150.000 euros de recursos propios. La remodelación en el saneamiento integral, tenga en cuenta que si se cumplen los plazos para el año 19 podemos tener la depuradora mancomunada Álora Coín Pizarra y, por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar desde ya en mejorar nuestro saneamiento integral para hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de agua sucia llegue a ese punto donde se van a concentrar los vertidos de Coín y de ahí, con una tubería o un emisario de 15 kilómetros, de llevarlo a la EDAR, que va a estar situada en Pizarra. Pues ahí destinamos 400.000 euros de recursos propios con cargo al patrimonio municipal del suelo. El Hospital de la Caridad, este proyecto tan ansiado y que, como ya le adelanté también a los grupos de la Corporación de la Comisión Informativa, el pasado lunes se firmó ya el convenio con el consejero de Fomento y Vivienda y con la Diócesis de Málaga y ya es una realidad. Ya hemos firmado el convenio, se van a licitar las obras y yo calculo que, según dijo el consejero, en los próximos 4 meses podemos estar viendo ya máquinas y personal trabajando en el antiguo Hospital de la Caridad, para lo cual este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Coín, ha dispuesto de 211.107 euros. Y en caminos rurales hacemos este año un gran esfuerzo, 260.000 euros también. Como digo, las aportaciones en recursos propios y en patrimonio municipal del suelo suben un 45% este año. Pero si lo vemos en su conjunto, es decir, del 100% de las inversiones, los recursos propios suponen el 61,59%, es decir, del 100% de las inversiones, el 61,59% se va a financiar con recursos propios. Yo creo que es un dato muy, muy importante y que pocos ayuntamientos de la provincia de Málaga destinan tantos recursos propios al capítulo de inversiones. En la plantilla de personal le diré muy brevemente, porque ya se me han agotado los 20 minutos de los que disponía, que la tienen ustedes ahí. La plantilla de personal es la plantilla que quisiéramos, la ideal para este ayuntamiento, donde hay muchos puestos vacantes, donde hay muchos puestos que, naturalmente, cuando se termine la relación de puesto-trabajo, en la que se está trabajando intensamente, y yo creo que pronto la vamos a tener, es un proyecto de plantilla a varios años, no quiere decir que se vayan a cubrir todos esos puestos en este año ni el que viene, pero sí es un proyecto de plantilla a varios años y en el que tendremos que trabajar este Gobierno y los que vengan detrás, para tener un ayuntamiento con una plantilla acorde al tamaño de nuestra ciudad y al tamaño de nuestra Administración. Solo decirle
que desde el año 2013 al 2017, es decir, 13, 14, 15 y 17, en los últimos 5 años se han jubilado, o por desgracia han fallecido, algunos también, 29 empleados públicos. 29. Eso supone casi un 9% de la plantilla actual. La tasa de reposición la tenemos en 7 plazas, es decir, de 29 personas que se han jubilado, tenemos la tasa de reposición en 7. Quiero decir que la plantilla cada vez se va disminuyendo, se va reduciendo, cada vez se tiene mayor edad, cada vez la plantilla es mayor y hay que ir introduciendo personas nuevas en esa plantilla para que podamos mantener el mismo nivel de prestación del servicio público que hacemos a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que tenemos que trabajar en esta plantilla de aquí a los próximos años. Tienen ustedes ahí también el anexo de la deuda financiera a largo y corto plazo, tienen también el anexo de los convenios, tienen el informe de estabilidad y tienen la liquidación del 2016 y parte de 2017. Por lo tanto, yo creo que, como digo, es un presupuesto muy prudente en cuanto a los ingresos, muy realista en cuanto a los gastos, con una fuerte carga de inversión con recursos propios y que esperamos que sea un presupuesto que nos permita ir saliendo ya de esta crisis en la que parece que cada vez queda más atrás y podamos emprender el camino del crecimiento, de la creación de empleo, del fomento del comercio local y de la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Así que termina mi primer turno de intervención. Tal como acordamos también en la Junta de Portavoces, las intervenciones de los distintos portavoces comenzará por el de menor representación al de mayor y, por lo tanto, tiene la palabra el señor Pearce para su intervención de 20 minutos o algunos minutillos más. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, buenos días, compañeros y compañeras y televidentes de Canal Coin y oyentes de Canal Coin Radio. Muy bien, me gustaría empezar diciendo también, dándole las gracias por darnos toda la información requerida en tiempo y forma al equipo financiero de este ayuntamiento. No obstante, como ya muchas veces he manifestado anteriormente, nosotros, o yo por lo menos, no estoy de acuerdo con la manera de que se presenta o la dirección que toma este presupuesto o la estrategia presupuestaria de este ayuntamiento. Bien, empezando por analizar, yo otros años traigo grandes informes, grandes discursos, los cuales leo. No obstante, este año he decidido hacerlo un poco diferente. ¿Por qué? Porque considero que este presupuesto es básicamente un copia y pega del año anterior, con lo cual yo fácilmente podría haber traído el discurso del año anterior y lo podría haber leído otra vez. Pero yo creo que esto no es interesante y es un poco aburrido y no viene a cuento. Porque, bueno, ¿por qué es un copia y pega? Nosotros, por ejemplo, el señor alcalde se ha referido perfectamente antes, por ejemplo, a los intereses de mora, que nosotros ya llamamos la atención en la comisión informativa. Efectivamente, ya se nos comentó que esto era por intereses atrasados, por deudas atrasadas en presupuestos anteriores. No obstante, como bien saben, hemos aprobado en este ejercicio un decreto, una moción para que, digamos, que yo, de hecho, se la apoyé, para no pagar capital, solamente intereses, es decir, un aplazamiento de capital solamente de intereses. Eso se aprobó y yo se lo apoyé, y se lo apoyé no porque estaba de acuerdo, igual que creo que tampoco ustedes, pero por coherencia, yo hubiese hecho lo mismo. Pero cuando yo le aprobé esto, también le dije que cuidado con esta aprobación, porque usen esos recursos adicionales para cambiar el sentido de los presupuestos, porque si no, no nos sirve de nada, si no solamente echamos bola afuera. ¿Por qué es un copia y pega? Porque, bueno, teniendo en cuenta que eso está aprobado en este ejercicio y, de hecho, según sus propias palabras, a raíz de esto también nos ha permitido al Ayuntamiento de Coín el poner más digamos, el pagar los créditos más a tiempo, con lo cual los intereses de mora han tenido que bajar. Lo que no pueden ser son los mismos, y son exactamente los mismos que el año pasado. Es decir, podrá haber intereses de ejercicios anteriores, pero lo que no puede ser es que sean los mismos. Imposible, porque si no, no hubiésemos aprobado lo otro. Muy bien, pero que al ser un copia-pega, a mí me viene muy bien, porque a mí me gustaría enfocar en y a lo mejor en mi siguiente intervención, mi intervención en dos partes. Y más que al equipo de gobierno, me gustaría dirigirme a la ciudadanía de Coín. Y me gustaría explicar de modo gráfico y a través de, a lo mejor, de ejemplos, qué significan estos presupuestos
para nuestro municipio. Y en una segunda parte, porque claro, por parte de la oposición siempre es muy fácil criticar, pero luego otra cosa es el gobernar. Yo eso lo entiendo. Entonces, no solamente quiero criticar o poner mis consideraciones a raíz de, a modo de ejemplo, cómo se está llevando la dirección presupuestaria y la política presupuestaria de nuestro ayuntamiento, sino también me gustaría expresar la manera que yo considero que se debería, o el enfoque presupuestario que se tendría que dar a nuestros presupuestos en algún momento. Si no, a mi modo de ver, nunca vamos a salir realmente del bache. El ejemplo que a mí me gustaría lanzar aquí, y ya le digo que esto es sobre todo para lo que es la ciudadanía de COIN, es explicarle cómo veo yo los presupuestos de COIN. El ejemplo que les voy a dar es, como bien saben, yo durante muchos años, en los últimos 6 o 7 años, llevo en diferentes cargos la dirección de la urbanización Sierra Gorda. ¿Por qué pongo Sierra Gorda y no pongo una empresa? Porque Sierra Gorda es una urbanización, pero con lo diferentes, pero no es una empresa, con lo cual tenemos que tener muchas de las cosas, pero en menor medida que lo que lleva un ayuntamiento. Sierra Gorda actualmente tiene nosotros tenemos una cuota de comunidad de vecinos de 26 euros y tenemos un superávit. De hecho, la hemos tenido esta misma discusión, este mismo pleno, lo hemos tenido ayer por la noche en la Asamblea General, y tenemos un superávit de 190.000 euros. Bien, todo el mundo está contento. Todo el mundo está contento. A alguna gente, obviamente, no le gusta a lo mejor el orden de que estamos ejecutando las cosas, pero en lo que es la dirección presupuestaria, todo el mundo está contento. Tenemos un superávit, 190.000, sobre un presupuesto total de 320.000 al año. Y ahora imagínense, y aquí ya empieza la analogía con el Ayuntamiento de COIN, ahora imagínense que nosotros nos va tan bien que yo ahora un día digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Toda la Junta Directiva de Sierra Gorda, como lo estamos haciendo también, nos vamos a poner unos sueldos. Vamos a poner unos sueldos interesantes. Bien, a raíz de eso, lo que hay que hacer, obviamente, como esto ya no se puede costear con los 26 euros, hay que incrementar lo que son la partida y las contribuciones de los vecinos de Sierra Gorda. Muy bien, ya al ingresar más dinero, lo que ahora tenemos que hacer, al ser el montante total, pues mucho más, pues ahora lo que tenemos que hacer es contratar a unos contables que también les tenemos que pagar unos sueldos muy caros, lo cual también nos obligaría otra vez a incrementar las cuotas de comunidad. Bien, al estar ya incrementado, como ya tenemos tanta gente, pues ahora lo que hay que comprar son fotocopiadoras, teléfonos móviles, coches, tal cual. Bueno, y necesitamos un sitio, ya necesitamos una casa. Con lo cual, ya aunque incrementemos lo que es las cuotas de comunidad, ahora lo que nos tenemos que inventar son tasas, y tasas caras, no sé. Y estoy hablando, obviamente, en un caso hipotético, que pudiésemos hacerlo, ahora tenemos que inventarnos tasas para acceder al parque, no sé, tasas si podríamos hacerlo de construcción, o de peaje, o lo que sea. Bueno, en fin, vamos inventándonos tasas caras, ¿vale? Bien, como ya tampoco vemos que esto es suficiente para todo el entramado burocrático y de personal que nosotros hemos creado, pues ahora lo que vamos a hacer es empezar a endeudarnos, es decir, a pedir créditos. Ahora vamos a pedir créditos. Bien, esos créditos habrá que pagarles, nosotros tendremos una estructura de empleados muy elevada, pero vemos que todos los ingresos a través de tasas, créditos y contribuciones, lo único que hace es pagar, en grosso modo, lo que es la estructura burocrática que nosotros mismos hemos creado. Bueno, ahora nuestros vecinos ya dicen, mire, vamos a ver, nosotros ahora estamos pagando 10 veces más o 20 veces más en contribuciones y no tenemos ni un duro para cambiar una bombilla. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, nosotros tenemos que justificar nuestra presencia, nuestro incremento de personal, también en algo en la urbanización, a lo mejor, yo qué sé, asfaltar una calle o lo que sea. Bueno, ¿qué hacemos? Pedimos subvenciones. Pedimos subvenciones para dar imagen hacia la ciudadanía, pedimos subvenciones al municipio de COIN, a la Junta de Andalucía o a no sé quién, para ir incrementando, para por lo menos dar la imagen que realmente estamos llevando a cabo algo y no solamente somos un ente administrativo para nuestra urbanización. Bien, pasarán los años,
a lo mejor llega algún presidente tesorero nuevo, igual que aquí puede pasar también, y dice, mira, esto es inviable, esto es inviable. Claro, nosotros decimos, claro, ahora ya tenemos a lo mejor 60 personas trabajando en nuestro monstruo burocrático en Sierra Gorda, esta gente, estos empleados ya no se pueden echar. No solamente no se pueden echar porque es económicamente no es tan fácil echar a la gente, sino moralmente no es correcto. Porque los empleados de esta gente, digamos, de nuestra urbanización, igual que los empleados de este ayuntamiento, no tienen la culpa de que nosotros seamos unos males gestores económicos, porque estos empleados, o los sueldos que reciben, no solamente son sueldos, sino de estos sueldos dependen sus hipotecas, las escuelas de sus niños, pues todos los gastos de su hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros... Con lo cual, nosotros, en ningún caso, un ayuntamiento o nosotros podemos acometer un erre y echar a la gente a la calle. Esto no se puede hacer. Bueno, esto hay que hacerlo paulatinamente. Para poder hacer esto, aquí solamente hay que cumplir con dos premisas. Y ya me vengo yo a lo que es el ayuntamiento. Lo que es importantísimo para poder optimizar lo que son nuestros recursos económicos es irnos a los capítulos que realmente son los que lo que más nos cuesta. Y aunque nunca sea un tema muy agradable de hablar, pero es que no nos queda más remedio, si no estamos dando círculos, es el capítulo que más importa, es el capítulo 1. Capítulo 1 son 3.354.000 euros. Si nosotros nunca atacamos este capítulo, nunca saldremos del agujero económico que estamos. Bien, y vuelvo a decir, esto no es un tema de despedir en masa a mucha gente. Para poder, digamos, al atacar este capítulo, lo que hay que garantizar son dos pilares concretos. Una, optimizar la productividad de nuestros recursos humanos, es decir, de la gente que trabaja para nosotros, y dos, crear oportunidades de empleo alternativo fuera del ayuntamiento. Porque una cosa es que tú le digas a un empleado, te voy a despedir, y estás en la calle y no tiene otro puesto de trabajo al cual agarrarse, o otra cosa muy diferente es decirle a un empleado que a lo mejor cobra, vamos a decir, 1.000 euros, pero aquí tienes otro puesto de trabajo en una empresa privada o en otro sector y te pagan 1.100 euros. Es decir, eso es otra cosa. Es decir, si tú creas oportunidades de negocio donde tú puedas trasladar ese mismo puesto de trabajo, esa misma persona, a otro lugar, pues la efectividad, el problema no es tal para esa persona. Otra cosa es que se quede en la calle con la hipoteca sin poder pagarla, sin las escuelas sin poder pagarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hacerlo paulatinamente y con sentido común. Bueno, dicho esto, se me olvidó comentar, porque esto es una cosa, porque ustedes siempre me vuelven a decir que por qué estoy yo tan en contra de los presupuestos municipales de nuestro municipio, pues yo, igual que todos los años, les recuerdo que en la deuda per cápita en Coín, la única cosa que nunca cambia de 10.000 a 40.000 habitantes es el ranking del municipio más endeudado de toda Málaga y es el de Coín. Lo que sí cambia es muchas veces el segundo. Ahora, en el último análisis, Coín es la deuda per cápita de 10.000 a 40.000 habitantes, somos el número 1 en la más endeudada, con 804 euros per cápita. El segundo, en este caso, ese se ha cambiado del año pasado, es Ronda y tiene la mitad, 405 euros per cápita, porque realmente eso es lo que importa. Vale, pues mire, habiendo dicho esto, pues yo lo que hice es me puse delante del presupuesto actual y dije, ¿y esto cómo se puede hacer? Vamos a analizar un poco el presupuesto actual, porque una cosa es que yo aquí venga y pregone el tema de cambiar lo que es el enfoque presupuestario y otra cosa es cómo lo llevaría a cabo. Bueno, analizando, obviamente me fui solamente, digamos, vuelvo al capítulo 1,
Y, como bien dije, y digamos, ya lo mencioné en la comisión informativa, pues a mí me llamó la atención muchísimo en el anexo de personal el número de vacantes que había. Pero es que y a mí se me dijo, bueno, a nosotros se nos dijo que esto es porque eso es el objetivo de la plantilla ideal de lo que es el ayuntamiento de aquí a un futuro. Muy bien, hasta ahí vale. Pero lo que más me llamó la atención es que todas esas vacantes tenían asignación presupuestaria. Es decir, cada una de esas vacantes tenían asignación presupuestaria. Cuando también llamé la atención al respecto de esto, a mí se me dijo, y a nosotros se nos dijo en la comisión informativa, que Ralf, claro, porque ahí hay 4 columnas, está básicamente el sueldo base, los trienios, complemento de destino, que por cierto, ese nombre me parece un poco curioso para un complemento de destino para gente que vive en Coín, para Coín, pero bueno, eso es a lo mejor una cosa aparte, y complementos especiales. Bueno, aparte de eso, obviamente está la seguridad social. A mí se me dijo, y a nosotros se nos dijo, que si tú sumas todas las columnas, pues como es una idea a futuro e ideal, pues te va a salir muchísimo más que lo que actualmente estamos presupuestando, que actualmente está en 10.354.000 euros. Bueno, a mí me picó la curiosidad y lo que hice es, porque claro, en años anteriores no lo pudimos hacer porque, digamos, todas esas tablas obviamente se nos dan en formato de PDF. Con lo cual, ahí hay miles y miles y miles de valores, pero nosotros, a no ser que hagamos con esos miles y miles de valores, las metamos en una página Excel o usemos programas, que es lo que yo he usado, para, digamos, extraer esos datos y importarlas a lo que es una hoja de cálculo, pues realmente para nosotros es muy difícil analizar las sumas de todos esos números. Pero como a mí se me dijo, y yo me lo creí, que eso iba a ser mucho más, pues mire qué sorpresa me encontré, que cuando sumé todo me salía muchísimo menos. Me salía muchísimo menos. Vayamos a datos concretos. Nosotros, bueno, y de hecho, también seguí el consejo del equipo de gobierno, que nos dijo, también nos recomendó, si tenemos algunas dudas, vengamos aquí al ayuntamiento y preguntamos a ver si nos hemos perdido algo, lo cual también hice. Bien, sumando, bueno, antes de sumar, me gustaría llamar la atención a otra cosa, porque digo, bueno, esto de las vacantes y tanto dinero más, ¿esto para qué es? Para poder incrementarlas, pero es que había una cosa muy curiosa. Es decir, este año tenemos un presupuesto en capítulo 1 de 10.354.000 y un total de 64 vacantes. El año pasado teníamos 10.160.000 euros y pico, es decir, menos, pero había menos vacantes. Había 54 vacantes. Es decir, el gasto de personal ha aumentado, pero a su vez las vacantes también han aumentado. Es decir, no, debería ser al revés. Pues no es así. Bueno, vayamos al tema. Yo cuando sumé lo que son todos los anexos, toda la partida, el anexo de personal, donde vienen todos los puestos de trabajo, es decir, en un total de 276 puestos de trabajo de este ayuntamiento, todo el anexo que tenía nombre y apellido, a esto le sumé la parte proporcional correspondiente a lo que es la partida de la Seguridad Social, porque eso no viene en el anexo de personal. Pues mire, me salió un total de empleados reales, restándole las vacantes y restándoles las seguridades sociales de las vacantes, porque si es una vacante tampoco se les paga la seguridad social a estos vacantes, obviamente. Me sale una discrepancia de 2.276.000 euros. 2.276.000 euros, que están presupuestados actualmente en nuestro presupuesto,
pero que están asignados a personas que no existen. Es decir, 2.276.000 euros. Es decir, nosotros podemos decir, yo no voy a ni discutir ni debatir con ustedes si los sueldos que en este ayuntamiento se pagan es mucho o poco, porque yo siempre opino, y esto que yo vengo del sector privado, que el sueldo para un empleado siempre es relativo. Es decir, me explico, si yo le pago 100.000 euros al año a una persona, pero tiene una rentabilidad de 300.000 euros, ese sueldo es barato. Si hay un señor que la rentabilidad, yo le pago 10.000 y la rentabilidad son 5.000, pues este sueldo es caro. Yo entiendo que hay muchos sueldos que no se pueden calcular con números reales, como es para lo mejor un señor que trabaja en servicios operativos, es decir, no somos una empresa, eso está muy caro. Pero sí se puede cuantificar lo que vale cada puesto de trabajo. Pero yo no voy a entrar ni siquiera en debate si se paga mucho o paga todo, porque nosotros tenemos una discrepancia de sueldos en este ayuntamiento. Es decir, tenemos algunos señores que, digamos, el sueldo más alto que se paga aquí en este ayuntamiento son 78.000 euros al año y el más bajo son 15.790 euros al año. Es decir, este es el abanico en el que nosotros nos movemos en este ayuntamiento, de 78.000 euros anuales a 15.790 euros anuales. Hay sueldos más bajos, pero estos son de personal que no son a tiempo completo, con lo cual estos no los he considerado. Muy bien. Diciendo esto, sin tocar la plantilla actualmente, nosotros tenemos ahora mismo, según su anexo de inversiones, recursos propios de cerca de 1,2 millones de euros, creo que es lo que venía en el anexo de inversiones, de recursos propios. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es, si nosotros tenemos un plato, porque más no nos podemos endeudar, porque somos el municipio más endeudado de todo Málaga, si nosotros tenemos 10 euros en el plato, nos gastamos 8 aquí y 2 aquí y vemos que esto no sale para adelante, pues habrá que intentar gastarnos 5 aquí y 5 ahí. Eso se llama ingeniería contable. Y esto se puede hacer. ¿Cómo se podrá hacer? Pues yo seguiré en mi intervención segunda porque veo que se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Señor Arjona. Gracias. Buenos días a todos y a todas. También buenos días a aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos escucha a través de Canal Coin Radio, y buenas noches para los que esta noche nos vean a través de Canal Coin Televisión. En primer lugar, antes de comenzar mi exposición, me gustaría sumarme a una propuesta que el compañero de UPyD ha manifestado, que es que nos suministre los datos en otro formato, si es posible, porque a la hora de manejar tantos datos, la verdad que el PDF no es el mejor. Digo, pues si para el año que viene es posible que los datos, si es posible, ¿no? que nos suministrasen en Excel. Bueno, nosotros desde este Grupo Municipal Andalucista hemos estado analizando y estudiando los presupuestos para el ejercicio 2018. En principio se nos muestra que la partida de gasto está cifrada en números redondos, ¿no? en unos 20.120.000 euros, ¿vale? Y la partida de ingresos en 22.160.000, lo que se prevé un superávit inicial de 2.036.000 euros. En la memoria explicativa del presupuesto establece lo siguiente, y procedo a leerlo literalmente. Dice, siguiendo la línea del equipo de gobierno, nuevamente nos encontramos ante un presupuesto prudente y realista en la previsión de ingresos y en la consignación de crédito para gasto, con el objetivo de no provocar un desequilibrio presupuestario y al tiempo es un presupuesto ambicioso que vuelve a apostar por la inversión, servicios sociales, cultura, el turismo, la educación, el deporte, la agricultura y la ganadería. Bueno, este párrafo siempre suele aparecer en los presupuestos, por lo menos desde que yo estoy aquí. Bueno, pues de este párrafo tenemos que decir que nosotros, como Grupo Municipal Andalucista, pensamos que este es un presupuesto en ocasiones demasiado prudente. Cuando digo esto, no quiero decir que hay que volverse loco y gastar más, no, es decir, nunca hay que perder la cordura, pero vemos partidas que es demasiado prudente. Es decir, y también vemos partidas
que son poco realistas, algunas, y la cual a lo largo de mi exposición iremos viendo. Por otra parte, se establece que es un presupuesto ambicioso. Para nosotros, un presupuesto ambicioso es aquel que es capaz de asumir algún riesgo. Es un presupuesto proactivo. Es un presupuesto que debe potenciar la creatividad, entre otras cosas. Y yo me pregunto, y nos preguntamos, ¿cumple este presupuesto esto? Es decir, ¿este presupuesto cumple que asume algún riesgo, que es proactivo, que potencia la creatividad? Nosotros pensamos que no. También nos preguntamos, ¿puede ser un presupuesto ambicioso y prudente a la vez? Es decir, pues mira, pues después de analizarlo, pensamos que sí. Es decir, que puede existir un punto de equilibrio entre ser un presupuesto ambicioso y prudente. Es decir, pero nosotros volvemos a insistir que no vemos ese punto de equilibrio en el presupuesto entre la ambición y la prudencia. Si seguimos leyendo en la memoria, nos dice que las medidas adoptadas están permitiendo una reducción de la carga financiera. Vamos a ver si aquí se ha aprobado que nos acogimos con el voto en contra del Partido Andalucista de acogernos al Plan de Saneamiento Financiero del año 2013-2021, lo que provoca que vamos a estar durante 3 años sin pagar el capital, es decir, únicamente pagando intereses. Ese pago de intereses, como es normal, es mayor. Es decir, durante esos 3 años vamos a pagar intereses por todo el capital pendiente. Y como no hemos amortizado nada, es decir, vamos a pagar más intereses. Como al final lo que estamos haciendo es alargando, es decir, desplazando 3 años el pago de los préstamos. Me refiero a los préstamos ICO. Es decir, el resto de préstamos se siguen pagando en su fecha y forma. ¿Vale? También, una cosa que vemos favorable del presupuesto, y contó con nuestro apoyo en la sesión plenaria, donde se aprobó dotar con 100.000 euros de gasto para fomentar el empleo y el comercio. Es decir, eso lo votamos a favor porque lo consideramos que es positivo. Consideramos que es positivo lo que es ese plan estratégico de subvenciones 2018-2020. Y desde este grupo municipal deseamos que se ponga en funcionamiento mientras antes mejor, aunque está claro que hasta que no llegue el 2018 es imposible. Es decir, no podemos coger y poner en funcionamiento para que esos empresarios, estos comerciantes, esos colectivos se puedan coger y aprovechar. También vemos favorable del presupuesto esa dotación presupuestaria de 150.000 euros de presupuestos participativos. Lo que, bueno, según nos informaron en la comisión informativa, nos informaron de cuál iba a ser el procedimiento. Es decir, nosotros ahí, la verdad que no estamos totalmente de acuerdo. Es decir, por lo menos lo que se nos informaron era que el procedimiento era que cada uno de los ciudadanos podía a lo mejor presentar ideas y después se votaría, ¿no? Nosotros pensamos que lo mejor sería reunirse con asociaciones de vecinos también directamente, que aportasen las ideas y después hacer un estudio jurídico, si es posible, que se pueda hacer, y financiero. Es decir, porque a lo mejor se aporta ideas que después cuando llegue no se puede hacer. Una vez que pase esa criba, entonces sí se saque para que los ciudadanos lo voten. Pero directamente, por lo menos como nos informaron en la comisión, daba la impresión de que se iba a votar directamente. ¿Vale? Continuamos con la memoria, porque la verdad que la memoria da mucho juego. Es decir, también establece, también leo literalmente, los presupuestos para el ejercicio 2018 apuesta por los mismos principios que inspiraron la elaboración de los presupuestos anteriores y, por consecuencia, y hay una serie de puntos, que por ejemplo la congelación de impuestos, precios públicos y tasas para el año 2018, el aumento de los gastos destinados a servicios, la disminución de la carga financiera, pues, con la condición de obtener mejores condiciones. Es decir, vamos a ver, yo creo que también debemos de decir a los ciudadanos y ciudadanas de COIN que la presión fiscal del ente de COIN es bastante alta.
Justamente en el pleno anterior yo manifesté lo mismo, es decir, Coín tiene una carga fiscal muy importante. Digo, para que nos entendamos, aquellas personas que nos escuchen, es que pagamos muchos impuestos. Es decir, yo no sé a vosotros, a mí me paran por la calle los ciudadanos, no todos, como es normal, ¿no? Dice, hay que ver que en Coín se paga los más impuestos de todos los pueblos de alrededores. ¿Por qué? Porque los ciudadanos lo que hacen es comparar, en definitiva lo que hace es compararse continuamente. Y se compara con otras localidades y en Coín se paga más. Se vende como positivo que se congelan, pero lo que hay que decir es que no los podemos bajar. Pero no los podemos bajar no porque el ayuntamiento no quiera, porque es que nos cogimos al plan, ¿cómo se llama? El plan, nos cogimos al plan, que lo he dicho anteriormente, ya se me ha ido, al plan de saneamiento financiero. Y a la hora de cogernos ese plan no podemos bajar los impuestos. Por tanto, lo máximo que se puede hacer es mantenerlo constante, es decir, de no subir. También me dice que la disminución de la carga financiera, no os quiero volver a repetir lo que ya he dicho, que la carga financiera no se disminuye, es decir, los intereses van a aumentar, porque lo que no vamos a hacer es pagar el principal del préstamo durante 3 años. Entonces lo que vamos a hacer es alargar la devolución de esos préstamos. ¿Vale? Después, ya comienzo a analizar lo que son las partidas, es decir, hasta aquí he sido un análisis de la memoria. En el capítulo 1, comienzo por los ingresos, ¿vale? En el capítulo 1 de ingresos, pues están los impuestos directos, que alcanza un total de 8.290.000, de los cuales la partida más importante es el IBI, que representa unos 6.240.000. La verdad que este dato lo consideramos bastante razonable si lo comparamos con el presupuesto cerrado del ejercicio 2016 y con el avance del presupuesto de 2017. En el capítulo 2, impuestos indirectos, que asciende a 120.000 euros. Aquí consideramos que es conservador, pero vamos, que eso es positivo. Ser conservador de los ingresos es positivo. Porque, hombre, en el capítulo 2 se incluye lo que hay que pagar por los permisos de obra. Hombre, entendemos que debido a esa recuperación leve que estamos, pues suponemos o podemos coger y suponer que el ingreso de esta partida puede coger y aumentar. Pero que vamos a ver que estar prudente en los ingresos no está mal. ¿Vale? Lo que sí está claro y tenemos claro que una vez que se produzca la aprobación definitiva de la ordenanza municipal que vosotros aprobarois sobre la estética del almacén de apero, pocos almacenes de apero se van a hacer en Coín. En el capítulo 3 de ingresos tenemos las tasas y otros ingresos, ¿vale? Donde aquí se encuentra la tasa de abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de basura, piscina municipal, escuela deportiva, etcétera, que alcanza un total de 5.073.000. Pasamos al capítulo 4, que tenemos transferencias corrientes. Aquí recogemos las subvenciones que recibimos y las aportaciones del Estado, comunidades autónomas, el convenio con Servicios Sociales e Igualdad y también de la Diputación de Málaga, que asciende a unos 6.910.000 euros. El capítulo 5, que son los ingresos patrimoniales, siendo, es decir, que son 388.000 y la partida más representativa son 280.000, que son las concesiones administrativas. Consideramos que con las concesiones administrativas que tiene este ayuntamiento, ingresar únicamente 280.000 es muy poco, es decir, es muy poco, la verdad que es muy poco. En el capítulo 6 de los ingresos tenemos enajenación de inversiones, que este año también ha sido bastante prudente en relación a otros años, debido a que, es que no se vende nada, es decir, no se vende ni parcela en Sierra Gorda, ni se vende aparcamientos. Entonces, la verdad que ha sido bastante prudente a la hora de establecer únicamente los 90.000 euros
ya que, como todos sabemos, el precio de venta no se puede, del ayuntamiento, de las parcelas de aparcamiento, no se puede establecer al azar, sino que hay que seguir unas normas, y hoy en día esos precios están por encima de lo que es el precio de mercado. Por tanto, es normal de que no se venda ninguno. A ver si pasa un poco la crisis, estos precios ya se igualan a lo de mercado y se puede vender algo. En el capítulo 7 de ingresos tenemos transferencias de capital por importe de 1.250.000, de los cuales casi el 100% de ese importe son subvenciones de diputación. Por último, y ya con esto termino con los gastos, en el capítulo 8, activos financieros, que son de 27.000 euros para hacer frente al anticipo reintegrable del personal, ¿vale? Que son partidas que sí, eso no implica nada, vamos. Ahora nos centramos en los gastos, ¿vale? Que aquí es donde nosotros consideramos que en ocasiones no se hace bien los cálculos y análisis. En el capítulo 1 tenemos los gastos de personal, que asciende a 10.354.000. Está previsto esa subida del 1% en el caso de que lo aprueben los presupuestos generales del Estado. Nosotros nos preguntamos y esperamos una respuesta que si en esta partida de los 10.354.000 euros se ha considerado, si no se ha pagado a fecha de hoy, los importes de las nóminas pendientes de las pagas extraordinarias del mes de diciembre de 2012 al personal contratado con programas con otras administraciones en el Ayuntamiento de Coín. Ya de esto ya se ha hablado aquí varias veces. Hombre, nos gustaría saber si ya se ha pagado, pues mucho mejor, ¿no? Porque estamos hablando que este es de la paga extraordinaria del año 2012 y estamos hablando que hemos tenido que esperar casi, y sobre todo ellos, que son los que tienen pendiente el cobro, 5 años para decidir si eso correspondía al Ayuntamiento o correspondía a la Junta de Andalucía. En el capítulo 2, que son los gastos en bienes corrientes y servicios, 4.520.000, pues aquí se recogen todos los gastos para el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento. Es decir, pues alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos, prestaciones sociales, medio ambiente, colegio, cultura, turismo, etcétera. ¿Vale? Siguiendo y enlazando con lo que dije al inicio de que en la memoria de que este es un presupuesto que apuesta por los servicios sociales, la cultura, el turismo, la educación y el deporte y la agricultura y la ganadería, me he fijado justamente en esas partidas. Digo, vamos a ver cómo han evolucionado esas partidas. Pues nos vamos a la partida de servicios sociales, donde la partida permanece constante. Es decir, la partida permanece constante del presupuesto 2017 al 2018. Para la partida de cultura se ha producido en la partida de promoción cultural un incremento de 4.500 euros entre el presupuesto 2017 y 2018. Para la partida de turismo permanece constante, aunque a lo mejor puedo decir que a lo mejor hay un poquito más. Es decir, es que porque hay varias partidas que se destinan al turismo. Para la partida de educación tenemos que para centros docentes ha disminuido en 8.000 euros y para centros de adultos se han incrementado en 2.500 euros. ¿Vale? Para la partida de deporte, para la promoción y fomento de deporte ha disminuido en 20.000, aunque se ha aumentado 16.000 en otras partidas. Y la agricultura y la ganadería yo creo que ha sido la campeona, porque se ha incrementado en 50.000 euros. Es decir, manteniendo las mismas partidas presupuestarias para servicios sociales, cultura, turismo, educación y deporte, podemos decir que este ayuntamiento apuesta. Yo, sinceramente, y me voy a parar porque en la partida en turismo, por ejemplo, que en turismo se intente fomentar el turismo cuando la partida presupuestaria es la misma, hay que tener en cuenta que ya tenemos abierto la oficina. Es decir, que ya no hay excusas, que ya lo que tenemos que hacer es sentarnos y hacer un plan de dónde estamos y dónde queremos llegar. A 3 años, a 5, a 8, es decir, un plan estratégico a medio y largo plazo con el objetivo de fomentarlo. Pero si en el presupuesto mantenemos constante la partida presupuestaria respecto al año anterior, cuando el año anterior no existía ni siquiera lo que es la oficina de turismo, para nosotros, para este grupo municipal andalucista, eso no es fomentar el turismo. Por lo menos nosotros lo vemos así.
Continúo con el capítulo 3 de gastos financieros, que asciende a 593.000 euros, que recoge los intereses pagados de los préstamos, gastos de formalización y modificación de préstamos, 50.000 euros, que he analizado que nunca se han utilizado en el 2016, ni tampoco en el avance de 2017 se han cogido y utilizado. En el capítulo 4, transferencias corriente de 1.254.000, que recoge, entre otras partidas, el consorcio de bomberos, consorcio de residuos, subvención a colegios, asociaciones, hermandades, cofradías, clubes deportivos, etc. En el capítulo 5, fondos de contingencia, 191.000 euros. Y entramos en el capítulo 6 de inversiones, 2.507.000. Vamos a ver, nosotros somos conscientes de que exista una serie de inversiones repetitivas y lo entendemos perfectamente, como puede ser el plan de mejora de alcantarillado, el plan de mejora de infraestructura. ¿Por qué? Porque son actuaciones que no se pueden ejecutar en un año. Es decir, ningún ayuntamiento, como es lógico, puede coger y mejorar la red de alcantarillado en un año. Entonces, entendemos, y lo decimos, que sean repetitivas, pero lo que no entendemos es otras partidas que son de distinta índole, que aparecen continuamente que se repite continuamente. Y el motivo es, claro, el motivo no es otro porque no se han ejecutado en su totalidad o no se ha ejecutado nada. Sí, y vuelven a aparecer de un año tras otro, tras otro. Yo me he cogido el presupuesto del año 2016, 17 y 18, y hay partidas que aparecen los tres. Eliminando esas partidas, como he dicho antes, deben de aparecer continuamente porque es normal que no se pueda ejecutar en un año, ¿vale? Pues aparece de nuevo, como es normal, el Centro Comarcal de Alzheimer, es decir, eso es normal que el importe depende de una subvención el 100%. Aparece de nuevo, por ejemplo, la reforma del Colegio de Carazón, y que entendemos que es porque no se ha acabado, es decir, no es porque no es por otra cosa, ¿vale? Después también vemos actuaciones en edificios municipales que aparece por un importe de 90.000 euros. Yo he estado mirando en el avance de los gastos de 2017 y está la partida Ende por Juventud de unos 17.000 euros. De los 20.000 que está presupuestado ya se han designado unos 17.000. Tenemos la reforma del Hospital de la Caridad, ¿vale? Es decir, que es normal que una vez que ya se ha firmado el convenio, pues que aparezca en los presupuestos para que se coja y se financie. La financiación, aunque viene dividida en dos partes, en recursos propios y el patrimonio municipal del suelo, en definitiva sale todo de la misma caja. Está claro, eso lo tenemos también claro. Tenemos inversiones en materia de seguridad ciudadana y ordenación del tráfico, que es decir, que se vuelve a repetir, y entendemos también que esta partida puede ser debido a que no se puede ejecutar toda la inversión en un año. Tenemos arreglo de parques infantiles, que vuelve a aparecer otra vez con un importe similar al del año pasado. Pues entendemos mejor que es que no se ha ejecutado nada en este año, ¿vale? Tenemos el plan de asfaltado de mejoras viales municipales y plan de mejora, que ya esta mañana justamente hemos estado reunidos anteriormente para tratar estos temas, y que se financia mediante subvención, ¿vale? Tenemos otros acondicionamientos del cementerio, que aparecía el año pasado con unos 20.000 euros, que se financiaba con recursos propios, y ahora aparece con un importe de 200.000, ¿vale? En definitiva, que también se financia con parte del patrimonio municipal del suelo y financiación propia, ¿vale? Y por último tenemos también los presupuestos participativos, que aparece como una nueva inversión, y como he dicho anteriormente, nosotros estamos totalmente de acuerdo con ella. Bueno, pues en mi segunda intervención continúo. Muy bien, gracias, señora Guzmán. Buenos días a todas y todos. Nosotros, como cada año, primero queremos agradecer al área económica el trabajo para hacer este presupuesto,
Y también agradecer al equipo de Gobierno el que se nos haya ofrecido en el formato que nosotros siempre hemos pedido, puesto que está en Excel subido en el Gestiona. ¿Se escucha? Sí. Bueno, como iba diciendo, lo hemos pedido en otros años y efectivamente este año también se ha subido en Excel Gestiona, porque nosotros desde Izquierda Unida empezamos a pedirlo en su momento y cuando no lo teníamos en Excel, pues cuadros en Word y calculadora en mano y valorar el trabajo que hace el equipo económico del Ayuntamiento. La liquidación de 2016 efectivamente acaba con un remanente negativo de 1.440.000 euros aproximadamente. Y este presupuesto no solo absorbe ese remanente, sino que presenta un superávit de 2.036.000 euros, que es la diferencia entre ingresos y gastos para ir incorporando lo que obliga el plan de ajuste. Esto, según nosotros, no significa que haya un margen importante para poder cubrir los gastos, ya que en realidad los gastos previstos son más de los que se refleja en el resumen del presupuesto. Porque en inversiones hay unas partidas importantes, como se está comentando, con crédito en patrimonio municipal del suelo, créditos que, por tanto, se incorporan de otros ejercicios, pero son gastos realmente de este, ya que el dinero no está. Y esa es la diferencia que hay entre ingresos y gastos. En cuanto a ingresos, se prevé más de 1 millón de bajadas de ingresos, 1.130.000, prácticamente en transferencia de capital, es decir, lo que recibimos de otras administraciones. Y en gastos bajan también pues 1.032.000 euros aproximadamente. Aquí nos preguntamos por qué sube, sí, el fondo de contingencia, que no lo sabemos, en 100.000 euros, por si no nos pueden responder. Bajan inversiones reales, casi 1.987.000 euros. Bajan pasivos financieros, casi otro millón, debido efectivamente a la amortización de algunos préstamos y, sobre todo, a la ampliación del periodo de carencia de los préstamos ICO. En la transferencia de capital ha pasado de 0 a 77.000 euros para lo que tiene que aportar al arreglo de la Iglesia de la Caridad, que no puede entrar efectivamente como patrimonio municipal del suelo, ya que dinero público no se puede pasar directamente, si no es con transferencia de capital, a algo privado como es la Iglesia. En cuanto a personal, se dice que se ha realizado la valoración individualizada del personal existente, como en cada presupuesto, teniendo en cuenta las cantidades que actualmente están percibiendo, además de la previsión del 1%. Nosotros nos preguntamos aquí que cuándo se va a terminar la RPT. Ya se nos contestó, se nos dijo en la comisión informativa que está en borrador, pero claro, al estar en borrador, tenerlo que aprobar, ya no entra en este presupuesto y, por tanto, entraría ya en el de 2019, por lo que, según nosotros, acaba la legislatura y sigue sin actualizarse. Y en este sentido, pues sí que habría que hablar mucho. Nosotros no pensamos que sobre personal, nosotros pensamos que esa RPT era necesaria para reestructurar las áreas y reestructurar el personal. Pero no podemos pensar que sobra personal cuando tenemos unos servicios operativos trabajando horas las que no están escritas, un canal COIN trabajando horas las que no están escritas, un servicio de limpieza trabajando horas las que no están escritas y además faltando. Es decir, consideramos que en algunas áreas sobra personal y en otras falta, por lo que defendemos la reestructuración y la movilidad interna. Lo mismo que también defendimos en su momento, pues la regulación de los complementos, de los sueldos, etcétera. En cuanto a las bases de ejecución, lo único que nos ha llamado un poco la atención es el único reconocimiento extrajudicial de crédito que aparece. El año pasado venía un anexo con un montón de reconocimientos extrajudicial. Este solamente viene uno dentro de la base.
Y es dos facturas, don José Robles, por 1.503 euros. Ya se nos explicó también en la comisión que esto era por un terreno que había cedido para la rotonda de Huerta Vieja, pero si tenemos alguna duda, no saber hasta cuándo hay que estar incorporando este crédito, es decir, cuántas facturas tienen que venir, porque no sabemos la cantidad total. ¿Por qué viene ahora y no en el presupuesto anterior, ya que es antiguo, porque las dos facturas son de 2010 y 2011, por qué se ha empezado a incorporar ahora? Y también se afirma que no están los trámites preceptivos, pero nos preguntamos si hay un convenio, porque al menos tendría que haber un convenio. ¿Y por qué no viene ya el total? ¿Por qué no se incorpora de una vez todo el total como reconocimiento extrajudicial de crédito? Si nos vamos al desglose de ingresos y gastos, en cuanto al ingreso, varía poco, efectivamente, los capítulos del 1 al 3, es decir, impuestos y tasas, están, como dice el señor alcalde, prácticamente congelados. Pero en cuanto al capítulo 4 y 7, transferencia corriente y transferencia de capital, pues en algunos sí hay alguna variación. En el presupuesto anterior nos llamaba la atención de la Junta de Andalucía que no aumentase los tributos. Este año los baja, además, es decir, los tributos directos de la Junta de Andalucía bajan, y bajan, además, de la Junta de Andalucía en convenios de empleo, de 90.000 a 73.000 euros. Sí que sube, y también hay que decirlo, en servicios sociales e igualdad, de 800.000 a 1 millón de euros. Es decir, baja en una partida, pero sube en otra. Pero también nos llama la atención, igual que el presupuesto pasado, la poca exigencia del equipo de Gobierno con el Gobierno central, que tampoco aumenta la PIE, que está prácticamente congelada. Ha estado congelada algún año y este presupuesto aumenta 42.000 euros la previsión. También la realidad de patrocinio, que viene la misma cantidad del ejercicio anterior e insignificante respecto al total de ingresos, ha pasado de 30.000 euros a 40.000 euros, y la Diputación ha bajado en 1.173.000 euros. En cuanto al desglose un poco de gastos, sube en personal 200.000 euros y mucho en gastos corrientes, que esto es lo que nos llama la atención, esa subida en los gastos corrientes, que es lo que hay que gastar cada año, de 500.000 euros. Prácticamente es la partida que más sube. Bajan gastos financieros, por lo que hemos dicho antes, y suben transferencias corrientes 100.000 euros, que es la cantidad que se va a dedicar a las subvenciones de comercio. Si vemos el desglose de gastos pues, por centro orgánico, tenemos que en obras y servicios, que incluye urbanismo, de nuevo, prevé un 33,84%, en organización, régimen interior y hacienda un 30,08%, seguridad y protección civil un 12,51%, educación y deporte 8,71%, sanidad y servicios sociales 9,50%, cultura, festejo, Universidad Popular y Canal Coín 4,80%, turismo 0,52% y desarrollo local 0%. Suponemos, aquí en el presupuesto pasado lo que venía era la subvención a jóvenes empresarios. Suponemos que la subvención a jóvenes empresarios se ha cambiado de alguna manera por las subvenciones que se le van a dar a los comercios. Vemos las subvenciones que se van a dar, por ejemplo, que eso sí es un análisis que, bueno, no lo tendría que contestar intervención, pero que las subvenciones que se van a dar para empleo y comercio lo vemos más en desarrollo local que en régimen de interior y hacienda. Pero, bueno, eso es una cuestión presupuestaria que habría que preguntarse en la intervención. Vuelve a bajar obras y servicios, que además incluye urbanismo dentro. Régimen de interior y hacienda sube muy ligeramente, pero prácticamente por la inclusión de esos 100.000 euros. Baja un poco deporte y cultura, festejo, Universidad Popular y Canal Coín, pero hay alguna subvención a colectivo que se ha quitado y alguna a la que se ha bajado la cuantía como amigos especiales, porque en esa partida sí que sube cultura y sube festejo. Y lo que más sube es seguridad y protección civil. Si desglosamos un poco más por área, que es la parte que a nosotros siempre más nos interesa, porque es lo que nos dice un poquito cuál es un poco la idea que lleva el presupuesto en cuanto a lo que le da más peso o menos peso, tenemos que en deporte un 4,90%, cultura un 5,17%, medio ambiente 1,33%, cuando incluso se incluye aquí, como otras veces, el consorcio de residuos. Tanto que de medio ambiente de 269.600 euros, 204.000 es para ese consorcio. Lo que resta es para fomento de medio ambiente.
Fiestas populares, 1,78%. Y decir aquí que esto, según nosotros, no incluye el personal, es decir, pensamos que cuando se hacen las fiestas hay una partida de personal que sí que se gasta, pero que nunca está, digamos, incluido claramente qué parte de servicios operativos, por ejemplo, habría que meter aquí. En turismo, 0,52%, agricultura y ganadería, 0,55%, que es verdad que teniendo en cuenta que no hay sacas este año, que era una parte importante dentro de esa partida, podemos decir que en general aumenta la partida. En igualdad, 0,29%, juventud, 0,28%, participación ciudadana, 0,09%. Dentro hay que decir que 150.000 euros para inversiones de presupuesto participativo. Educación, 1,72%. Y aquí volvimos a decir, igual que en el presupuesto anterior, que la reforma del Colegio Carazón y El Hoyo no es educación para nosotros, centro educativo, y que no debería de estar metido ahí. Eso no es fomento de la educación. Acción social, 8,9%. Aquí se incluye la terminación del centro Alzheimer, una partida importante, 465.000 euros. Red hidráulica, 7,21%. Aquí hay que decir que es exactamente la cantidad que se pretende recaudar. Ya sabemos que en agua y redes hidráulicas lo que recaudo es lo que tenemos que gastar y, efectivamente, pues coincide una cosa con la otra. Aquí seguimos viendo pues porcentajes bajos para los aspectos que consideramos que son los que generan desarrollo económico y mejora social. Vemos de positivo que de estas áreas los porcentajes más altos sean en acción social y red hidráulica este año. Positivo también que suba en cultura y ligeramente en agricultura, medio ambiente, educación y participación ciudadana. Y positivo también que baje en deporte. Pero, por otro lado, también baja en turismo, igualdad se queda igual, sube festejo y los porcentajes siguen siendo ínfimos en agricultura, ganadería, turismo, igualdad. Hay aspectos que, como en cada presupuesto vemos, claramente no se está apostando. Lo dice efectivamente esta cifra de tanto por ciento del presupuesto, pero también, y más aún según nosotros, lo dice la de la liquidación de 2016 y el avance de liquidación de 2017, que refleja lo que realmente se gasta, aunque en el presupuesto se ponga otra cosa. El presupuesto es una serie de intenciones, pero siempre hay que irse a la liquidación, porque ahí es donde realmente se ve por lo que se ha apostado. Pues bien, en la liquidación de 2016 hay obligaciones reconocidas en festejos por 145.460 euros más de los presupuestados. En deporte, 389.330 euros más de los presupuestados. 89.350 euros menos en medio ambiente que lo presupuestado. 48.929 euros menos en agricultura y 143.141 euros menos en turismo de lo presupuestado. Es decir, además de que ya eran partidas grandes como deporte, han subido realmente. Y además que ya eran partidas bajas como agricultura, ganadería, turismo, en realidad han bajado. Y luego, en el avance de la liquidación de 2017, pues hay modificaciones de crédito ya, bajando lo presupuestado, por ejemplo, en promoción cultural, en parques infantiles, en agricultura y ganadería. De nuevo nos encontramos con el mismo tema. En algunas partidas suben las obligaciones reconocidas. En deporte, por ejemplo, en algunas partidas sí que suben las obligaciones reconocidas, pues un 200% o incluso un 700%. Es decir, de nuevo, en aquella área donde decimos que hay que bajar, luego en realidad suben las liquidaciones y en aquellas partidas en las que decimos que hay que subir, luego realmente baja en las liquidaciones. Respecto al canal COIN, pues decir que no hay variación apenas, como cada año. Seguimos pensando que sí que habría que replantearse el ingreso, aquella parte del ingreso que no corresponde a la transferencia del ayuntamiento y estudiar cómo aumentarlo. Es decir, hay una parte que es transferencia del ayuntamiento, que son en este ejercicio 352.780 euros, y otra parte que es por otros ingresos, y son 26.000 euros. En 2016 eran 38.800, luego en 2017 20.000 y ahora 26, pero sigue ahí, pues subiendo y bajando, y nos parece que ahí hay que apostar un poquito más para que suba ese ingreso. La deuda financiera, pues decir que es importante que se sepa la cantidad.
entre otras cosas, cuando se dice que, bueno, que la presión financiera ha bajado este presupuesto, al haber alargado pues, esos préstamos. Pero tenemos una deuda financiera de 16.290.488 euros, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Se alarga el tiempo de financiación aprobado en este año y, en parte, consideramos que para subir gastos corrientes, porque en inversión se ha bajado. En cuanto a las subvenciones, pues tampoco hay mucha variación. Como siempre, se deja de dar alguna y se introduce alguna nueva. No se les da esta vez, por ejemplo, a fotógrafos de Matagallán y a jóvenes empresarios, y sigue sin dársele al COINE. Los clubes deportivos, por fin, viene especificado, y esto lo vemos positivo, y se aumenta la partida total para deporte de nuevo. En cualquier caso, sigue sin haber para otros colectivos, como Alcohólicos Rehabilitados, Cruz Roja, colectivos medioambientales de igualdad, y siguen siendo nominativas porque así lo recoge el Plan Estratégico de Subvenciones recientemente aprobado y que se podía haber aprovechado, según nosotros, y así lo comentábamos en su momento, por eso no lo votamos a favor, para dar las subvenciones de forma más objetiva, porque nos seguimos preguntando cómo se incluyen en las nominativas colectivos distintos. No hay manera, puesto que no son subvenciones con concurrencia pública, sino dadas a dedo y aprobadas ya con esta aprobación del presupuesto. Por otra parte, en el avance de liquidación del presupuesto nos encontramos con que, a pesar de que se había aprobado, por ejemplo, una subvención para Veracruz de 7.000 euros, hay una modificación de crédito aumentándolo en 1.411 euros. Se sigue apostando más por el deporte que por otras cuestiones sociales y seguimos pensando, igual que decíamos en el presupuesto anterior, que en las bases de ejecución debe especificar que las subvenciones tienen que reintegrarse si no se ha destinado los fondos a la finalidad para la que fue concedida, cosa que no se contempla. Aquí se añaden las subvenciones con concurrencia pública, 50.000 euros para empleo, 50.000 para comercio. En realidad nosotros las vemos las dos para fomento de comercio, porque el empleo parece ser, según se nos explicó, que era para posible empleo dentro de los comercios de COIN o de las empresas de COIN. En cuanto a las inversiones, además de las que suelen venir cada ejercicio, mejora de infraestructura y alcantarillado hidráulica, mejora de unidades de día, servicios sociales, centros educativos y demás, que además son necesarias cada año. Viene otra parte de arreglo del antiguo Carazoni también. Están, además de todas estas, y con una cantidad importante, según nosotros, Centro Comarcal de Alzheimer, mejora vía municipal, asfaltado, infraestructura de zonas rurales, Hospital Caridad y presupuesto participativo. El total de inversiones es de 3.498.744. Si a esto se le resta el patrimonio municipal del suelo, el gasto en inversión de este ejercicio es 2.507.637, que supone aproximadamente un 13% del presupuesto, con una bajada respecto a ejercicios anteriores. De la cantidad total, con recursos propios está el 35%, con subvenciones el 35,83%, con enajenaciones el 2,57% y con patrimonio municipal del suelo 53,73%. Es verdad, como hemos explicado antes, que el patrimonio municipal del suelo no depende ni de enajenaciones ni de subvenciones, pero hay que ser prudentes respecto a la afirmación de que la gran carga es de recursos propios, porque en realidad el patrimonio municipal del suelo no es un dinero real, como hemos dicho antes, sino que es una incorporación de crédito. En cuanto a recursos que se prevé que entren en este ejercicio, las subvenciones siguen pesando más que los recursos propios, si se quita el patrimonio municipal del suelo. En la parte de los presupuestos participativos, ya como ha comunicado el señor alcalde, pues saldrá en los medios de comunicación y se explicará el procedimiento, pero desde ya pedimos que sean transparentes, es decir, que esa participación no sabemos cómo se va a hacer, si a través de solicitudes, pero para que eso sea transparente, los grupos políticos al menos tienen que ver todas las participaciones de toda la ciudadanía, si no, no serían realmente presupuestos participativos. Como resumen, nosotros, según el informe de intervención, se constata que la diferencia entre las previsiones de ingreso y los créditos iniciales supera el nivel de ahorro previsto en el plan de ajuste, por lo que la ejecución de dicho presupuesto se encuadra dentro de los objetivos definidos en el plan. Recordamos que hay que integrar el patrimonio municipal del suelo. Ya nos parecía un plan de ajuste restrictivo en su momento, que nunca lo hemos votado a favor de las necesidades del municipio,
Pero además con estos presupuestos se ajustan más aún los gastos, pero también los ingresos, como siempre decimos. Nosotros sí que no estamos porque hay que ser prudente en los ingresos, pero no en los gastos. Es decir, lo que no hay que ser prudente en los ingresos es intentar ingresar más, porque si tenemos menos ingresos sí que hay que ser prudente en los gastos. Y es que es un presupuesto, como todos los anteriores de este equipo de gobierno, de contención. Contención en los gastos, pero también los ingresos. Y si no se toma ninguna medida para un mayor ingreso, ocurren dos cosas. Una, que al final no se cumple el 100% de los gastos presupuestados. De hecho, la liquidación de 2016 nos da una diferencia entre los créditos presupuestados y las obligaciones reconocidas de 2.509.655. Y el avance de liquidación que llevamos de 2017 ya nos da, a estas alturas, una diferencia de 585.985 euros. Pero también pasa una segunda cosa, y es que se van limitando cada vez más los gastos, cosa que recae siempre en las mismas áreas. Es decir, no baja en personal, como es normal, sube, y además bastante este presupuesto, en gasto corriente, pero no sube o incluso baja medio ambiente, turismo, agricultura y ganadería, juventud, igualdad. ¿Qué aportamos desde Izquierda Unida? Pues en cuanto a gastos, aportamos otras prioridades y algún otro aspecto, como la necesidad de que se termine la RPT, que está en borrador, como hemos dicho, porque no se va a poder incorporar hasta 2019. Debe incluir revisión de complementos, de categorías, pero también reestructuración de la área. En cuanto a ingresos, seguimos diciendo que hay que seguir trabajando financiación de otras administraciones y que no es una buena medida, aunque así se venda, la congelación de impuestos, sino los impuestos progresivos. Se sigue vendiendo pues que bien, que no le estamos subiendo los impuestos a la ciudadanía, que los impuestos están congelados, incluso para grupos políticos defiende que hay que bajarlos. Nosotros pensamos que los impuestos son absolutamente necesarios para mantener los servicios públicos y que lo que hay que hacer es que haya impuestos progresivos. Decía el señor alcalde, ya casi termino, en su intervención, como ha dicho en otras ocasiones, que si hay más ingresos, bienvenidos sean. Y nosotros pensamos que, desde luego, las subvenciones, pues bueno, pues si nos las dan, estupendo, y si no, no, pero que los ingresos todos no vienen caídos del cielo, que hay que trabajarlo también para aumentarlo, no podemos estar esperando que caigan del cielo. Para la subida en algunos gastos, como festejo, nosotros tenemos una propuesta en concreta que queríamos hacer, y es que, por ejemplo, porque se nos explicó que el gasto en festejo era sobre todo debido al coincierto, que había tenido un gasto más grande del previsto, nosotros proponemos que lo organice el ayuntamiento. Si se organiza bien, quizás se ahorra esos 35.000 euros que se han gastado, que no son todos los gastos que aporta el ayuntamiento, porque, como siempre, no se contabiliza la partida del personal que trabaja en ese evento. Resulta que el ayuntamiento pone el dinero del montaje, pone el personal y la empresa solo busca grupos y suponemos que ganará dinero, porque es una empresa y las empresas ganan dinero. Pues que el ayuntamiento busque los grupos, haga su trabajo y quizás el dinero que se saque cubra los gastos. Porque además siempre decimos que hay un peso demasiado grande de las empresas externas, además peso que va subiendo, no va bajando. De hecho, el peso de las empresas externas pasó de 2,44% en el 2011, 4,32% en el 2016, 4,22% en el 2017 y ya vamos por 4,94% en este presupuesto. Termino mi primera intervención y en la segunda pues solamente me resta decir algunos aspectos positivos y negativos de resumen que vemos en el presupuesto. Gracias. Muy bien, gracias. Señora Agüera, su turno.